Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Agrario. En esta sesión tenemos la oportunidad de aprender de un gran abogado, quien es el doctor Rolando Salvatierra, quien nos va a exponer el tema de régimen agrario en selva y ceja de selva. El doctor Rolando Salvatierra es abogado especialista en Derecho Eléctrico, Administrativo y Agrario, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, vocal del Tribunal de Servicio Civil y docente universitario. Estimado doctor Rolando, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Agrario. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes. Vamos a hacer una presentación. Permítanme compartir. No sé si la logran ver la presentación. Sí, 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 doctor, sí, la logro visualizar. Perfecto. Y la presentación se va a centrar en lo que es el régimen de propiedad agraria en la selva y ceja de selva del Perú. Eh, a modo de índice, vamos a presentar primero una introducción del tema, vamos a conversar sobre el decreto ley 2275 y su reglamento, que es la norma especial sobre esta zona del Perú, el decreto legislativo 653, la ley de promoción de las inversiones en el sector agrario, su reglamento, la ley de inversión privada, la ley 26505, la ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de comunidades campesinas y nativas, la ley de reversión, la ley 28259, ley de reversión y su reglamento, y algunas conclusiones sobre el particular. Eh, En realidad, este tema es bastante interesante, no es muy conocido y sobre el cual existen mm, ciertas interpretaciones. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto ustedes se preguntarán, ¿existe un régimen agrario especial en el Perú? Porque la reforma agraria pues, fue derogada hace 30 años. Entonces la reforma agraria como fue concebida en el gobierno militar de fines de los años 60, fue derogada el año 91. En tal sentido, no debería existir un régimen agrario individual o para ciertas zonas del país como son la selva y la ceja de selva, ¿no? O también conocida como selva alta, que es la frontera entre la sierra y la selva que conocemos de la Amazonía. En ese sentido, justamente la clase de hoy o mi participación tiene por objeto presentar este régimen especial, que en realidad, más que un régimen especial, como veremos, es un régimen que está en la mente de muchos funcionarios públicos, sobre todo de las direcciones regionales agrarias de las entidades de los gobiernos regionales ubicados en selva y ceja de selva, que limitarían la propiedad agraria y con eso también crearían inseguridad jurídica. Entonces, para darles un panorama amplio sobre este tema, vamos a presentar la siguiente exposición. Miren, el año 1969, en junio de 1969, para ser más exacto, el 24 de junio, que es el Día del Campesino, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que fue el decreto ley 17716, que tuvo un ámbito nacional
y que seguro muchos de ustedes lo identifican, que buscó modificar o modificó completamente el régimen agrario en el Perú. Entonces creó principalmente en cuanto a la propiedad, ¿no? Al derecho real denominado propiedad. Entonces creó dos regímenes de propiedad distintos, distintos completamente. El régimen de propiedad urbano, regido por el Código Civil, y el régimen de propiedad rural, regido por la Ley de Reforma Agraria. Acá no vamos a entrar a discusiones políticas, si estuvo bien, si estuvo mal, cuáles fueron los objetivos, ¿no? Porque la ley de reforma agraria, pues la reforma agraria estuvo de alguna manera rodeada de muchos temas políticos, muchos temas sociales, que la verdad no vienen al caso para lo que estamos conversando nosotros. Entonces, acá, para efectos de la clase, quedémonos pues con que la ley de reforma agraria creó dos regímenes de propiedad distintos. El régimen rural, régimen urbano, código civil, régimen rural, la ley de reforma agraria. Entonces, la ley de reforma agraria es muy es muy conocida principalmente por las expropiaciones que se dieron. Entonces, que se dieron a nivel principalmente de la costa y de la sierra agrícola. Entonces, acá hay que hacer importante tener en cuenta eso. Yo en realidad estoy volviendo un poco a mis orígenes jurídicos porque mi tesis de bachiller en la Universidad Católica fue justamente la empresa agraria. Y para desarrollar este tema, hicimos, y sí digo hicimos porque fue una tesis conjunta con otro compañero de clases, hicimos un análisis de todo el régimen agrario en el Perú. Entonces, el régimen agrario en el Perú tiene sus peculiaridades, ¿no? Una de ellas es que no todo el régimen agrario a nivel nacional es igual, y menos cuando se dio la reforma agraria. Entonces, el régimen agrario, cuando se dio la reforma agraria, la gran agroindustria, el gran régimen que socialmente era cuestionado y el objetivo principal de la reforma era la agricultura costeña, ¿no? Del norte principalmente, de Sur Chico, era lo que se conocía como las haciendas, entonces que socialmente eran mal vistas y de alguna manera la reforma agraria apuntaba a ellas y las haciendas también de la la sierra productiva, ¿no? Sobre todo algunos grandes bastiones de la sierra como Arequipa, Huancayo, Puno, ¿no? Entonces, ciertos bastiones de la sierra. Entonces, ahí se centró realmente la reforma agraria. Yo lo hablo de manera general. Entonces, por ejemplo, en la costa hubieron expropiaciones, se formaron las grandes cooperativas. Pocas de ellas subsisten a la fecha, pocas de ellas subsisten a la fecha. Yo creo que como cooperativa ninguna, pero así fue el régimen de la cooperativa. ¿Y la cooperativa cuál era? O sea, la cooperativa, a diferencia de las empresas que expropiaron, no eran sociedades anónimas ni sociedades comerciales, eran personas jurídicas con la formación de cooperativas, se dio mucho auge a las cooperativas en ese momento, y las cooperativas tienen un régimen especial de donde prima la asamblea de cooperativistas, y esta asamblea de cooperativistas tiene un voto por persona, a diferencia de una sociedad comercial, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad comercial
de responsabilidad limitada, donde eh, las participaciones, las decisiones se hacen en función del capital. Acá no, las decisiones se hacen en función de la participación. Entonces aquí se formaron sobre todo en la costa cooperativas. Y en la sierra se formaron las SAIS, que eran sociedades agrícolas de interés social. ¿Sí? Pero el esquema era muy parecido a las cooperativas. Entonces eso, así se distingue la reforma agraria. Entonces uno cuando habla de reforma agraria, viene a la mente que eso es lo que sucedió en el Perú, no tanto en la reforma anterior que Belaúnde, porque Belaúnde en el año 63 también hizo una reforma agraria, pero más la reforma agraria que identificó al gobierno del general Velasco el año 68, que inició el y las grandes reformas se dieron a partir del año 69, ¿no? Entre ellas la ley de reforma agraria. Entonces, cuando uno habla de ley de reforma agraria, uno identifica principalmente las expropiaciones que hubieron, el paso a las cooperativas, a las AIS, ¿no? Tanto en la costa principalmente y en las zonas agrícolas representativas de la sierra del Perú. Entonces, acá hay otro aspecto, que las personas que mantuvieron o sea, las cooperativas y las personas que mantuvieron, no todos los terrenos agrícolas fueron expropiados, habían terrenos no tan grandes que se mantuvieron de alguna manera en propiedad de las personas que las mantenían. Entonces, ojo, también con menos intención, ojo, menos intención, se dio la reforma agraria en la ceja de selva. Y en la selva mucho menos. Entonces la intensidad, si podemos hablar de intensidad, pues la mayor parte se centró en la costa, de ahí en la sierra, de las zonas agrícolas en las ciudades o en las zonas agrícolas importantes y en parte la ceja de selva. Por eso aquí en la lámina pongo ámbito nacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los que no, los que no tenían, los que no fueron expropiados o los que fueron expropiados y entregaron las tierras vía expropiación, las cooperativas, las SAIS, o los que no fueron expropiados, su régimen legal cambió, ¿no? Su régimen legal cambió. Entonces tenían ciertas restricciones a la propiedad. La propiedad agraria tenía ciertas restricciones. ¿Y cuáles eran estas restricciones? Por ejemplo, no se podía vender libremente, no se podía arrendar libremente, no se podía dar en usufructo, no se podía hipotecar los terrenos agrícolas. Por eso es que, por ejemplo, y esto se mantuvo casi hasta el año 90. Entonces, el año 80, que ya cambia el régimen, termina el régimen militar, pasamos a un régimen democrático, pero la norma, la reforma agraria se mantiene. Por ejemplo, existía el Banco Agrario. El Banco Agrario existía, o otros bancos, que no podían hipotecar las tierras. Entonces, ¿cómo daban préstamos? ¿Cómo daban préstamos? Prendas sobre productos, sobre las plantaciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía una plantación, tenía un terreno, una extensión de terreno, y iba al banco y le decía, señor, quiero hipotecarlo. No puede, señor. No puede usted hipotecarlo. ¿Y cómo voy a garantizar mi préstamo? Entonces va a garantizar su préstamo con 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 la prenda agrícola. Entonces esa prenda se da al banco y lo que se en realidad garantiza son las plantaciones con las que luego se pagan los préstamos que uno obtiene, ¿no? Para eso había todo un sistema de verificación, tasación, controles por parte, porque para que no uno saque la cosecha, pues si no la destine a otros fines, ¿no? Entonces,
pero estas restricciones habían. Entonces las restricciones habían no transferencia de propiedad, no arrendamiento, no hipoteca, no usufructo, no personas jurídicas, o sea, las personas jurídicas comerciales tipo sociedad anónima, eh, tipo sociedad con responsabilidad limitada, no podían, porque lo que primaba era el trabajo de las personas frente a un posible capital. Ese es el régimen que se dio en el Perú. La reforma agraria fue de junio del 69 a junio del 91, ¿no? Casi 22 años que se dio. En junio del 91 fue derogada por el decreto legislativo 653. En el ínterin, o sea, dicho esto, como hemos visto, la reforma agraria no llegó con tanta fuerza a lo que es selva y ceja y selva y por las características de la selva y ceja de selva, principalmente características de tipo de acceso, no tienen pues las mismas características para acceder, no tienen las mismas plantaciones, no tienen el mismo régimen de inversiones, entonces había que fomentar el régimen de la selva. Entonces, se emitió el decreto ley 22.175 y su decreto supremo 00379, que el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, para fomentar ahí en, 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 en la selva, pues el tema era distinto, porque no había tantos antecedentes de agricultores, o sea, no había un tema que expropiar, ¿no? No había un esquema de expropiaciones masivos. Hubieron expropiaciones, sí, pero no masivos, porque mucha gente no tenía título, ¿no? Y mucha gente tenía que ir a una expansión agrícola para poder ampliar la frontera agraria, porque no era, pues, no estábamos ni en la costa ni en las zonas de sierra desarrolladas, estábamos en la selva, que muchas veces eran selvas vírgenes, eh, con pocos accesos, no había una frontera, no como ahora, pues. Entonces ahora, por ejemplo, uno se va a las CG selvas y ve pues plantaciones por todos lados. Estamos hablando de comienzo de los 70, mediados de los años 70. Entonces, pero es importante hablar de la historia para ubicarlos, ¿no? Del régimen. Entonces, esta norma, esta ley, este decreto ley 22.175, también, este, otorga propiedad, pero esta propiedad con restricciones, ¿no? Entonces, acá vamos a diferenciar restricciones de prohibiciones. Entonces, las restricciones te ponen condiciones y las prohibiciones también, las prohibiciones sí evitan la transferencia, ¿no? Evitan cualquier, o sea, está prohibido y en algunos casos es hasta con registro público, que la prohibición llega a registro público, pero en los casos de estudio que hemos hecho, principalmente estamos frente a restricción. Entonces, esta ley ya no tiene un ámbito nacional, sino tiene un ámbito local, ámbito selva y ceja de selva, ¿ya? Entonces, este es el contexto. Una de las características de la ley de reforma agraria que ya fue derogada. En cambio, la ley 22.175 no ha sido formalmente derogada. Y tal vez eso es lo que trae a la confusión que vamos a ver adelante, porque lo que yo quiero es exponerle cómo funciona el régimen. De repente mañana alguno de ustedes esté interesado en este régimen y tiene todo el marco legal para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, por ejemplo, en este régimen de, de la selva y de CG Selva, disculpen que sea un poco pesado, pero el esquema mental es distinto. Ahí no había agricultura, no era como en la costa y en la sierra. Ahí no había agricultura, había que promover la agricultura.
habría que promover la expansión de la frontera agraria. Entonces, ¿cómo hacías eso? En ese momento, con todas las restricciones, se crean los famosos contratos de adjudicación gratuita, que el Estado a los, ya puede ser vía regularización o vía no regularización, o sea, para que tú explotes áreas nuevas. Entonces, la cosa es que existe este contrato de adjudicación gratuita, con distintas variedades, ojo, con distintas variedades dis- em, en cuanto al contenido, a las limitaciones. No todos son iguales, son dis- existen ciertas distinciones. Yo me voy a centrar como que en el más restrictivo, ya, como que en el más restrictivo, porque hay otros que son restrictivos, pero no tanto. Por ejemplo, ¿dónde se diferencia? En los contratos que se firmaron, por ejemplo, para la zona de Oxapampa, Villarrica, que es el gobierno de Pasco. En esa zona, el contrato decía, eh, no se podrá vender o transferir sin comunicarlo a la dirección, sin comunicarlo a la dirección, ¿no? En lo más restrictivo que vamos a ver es sin la autorización de la dirección. Entonces esto es distinto, ¿no? Porque sin comunicarlo es una simple comunicación. Yo comunico, informo y con eso cumplo con la restricción. Cambio en el otro caso, que es más restrictivo, es, señores, necesito su autorización. Entonces, eso de la autorización tampoco estaba muy clara en la ley ni en el propio contrato, si era, o sea, una autorización era completamente discrecional y arbitraria, ¿no? Porque no habían reglas ni procedimiento claro, hasta ahora no lo hay, y muchos todavía lo exigen, sobre todo las autoridades de algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, de Junín, todavía están exigiendo eso, entonces como que se han quedado en el tiempo, creo yo. Entonces vamos a ver un modelo de la cláusula restrictiva, ¿no? De la cláusula restrictiva que hay. Entonces son obligaciones del adjudicatario trabajar la tierra en forma directa, no abandonar la unidad agrícola, no ceder el uso total o parcial a la unidad adjudicada, residir en el predio en lugar vecino a este o en la capital de la provincia más cercana, salvo que la unidad agrícola sea conducida por la cónyuge, compañera permanente o el hijo, o que en su ausencia se deba el cumplimiento del servicio militar. Miren, es así súper restrictiva. Bueno, el lema de la reforma agraria, y esto es parte de la reforma agraria, era la tierra es para el que trabaja, ¿no? Eso socialmente puede ser muy bonito, conceptualmente muy bonito, pero en el Perú no dio resultado, no dio resultado. Y cuando las cooperativas, por ejemplo, fueron las que más terrenos absorbieron y ellas eran las que operaban cuando se pudieron deshacer de ese régimen, muchos se parcelaron. Es el caso de Huando, por ejemplo, que queda aquí en cerquita en Huaral, que era una hacienda espectacular de naranja. Y hasta cuando estuvo como cooperativa seguía produciendo su naranja, pero cuando le dijeron, oiga, el régimen se acabó, ahora vayan, es hasta un centro de turismo, está acá en Huaral nomás, ya todo está parcelado, todo. La casa hacienda que era un monumento está ya prácticamente en ruinas. Entonces, este concepto, pues, es un concepto de la reforma agraria súper restrictiva, pero la cláusula que es más común, ¿no? Más común es no vender, grabar o transferir total, parcialmente por cualquier título sus derechos sobre no, sin autorización de la dirección regional. Entonces acá no estamos, lo que yo veo, ¿no? Porque todos podemos tener nuestra interpretación, pero la interpretación que yo tengo es que acá más que una prohibición hay una restricción o una condición. ¿Se cumple la condición? ¿Cuál es la condición? Tener la autorización. Yo cumplo con la condición y con la autorización y listo, ¿no? No me pueden exigir más. Entonces, pero las entidades públicas no lo ven así.
y muchos jueces tampoco lo ven así, a pesar de todo lo que le voy a comentar, ¿ah? Pero ese es, por eso me pareció interesante plantear estos casos acá, porque son casos que pueden afectar a más de una persona. Sí, señor. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al, al escucharlo me vino a la mente esta norma, la 26639, creo que es la que regula la caducidad de cargas y gravámenes o restricciones. ¿Podría cancelarse estas restricciones en base a esta ley de caducidad que señala que superados los 10 años desde la caducidad, caducan las restricciones? ¿Qué ley me dice que es? La 26639. La verdad que no la he analizado, no la he analizado, habría que ver, pero déjame terminar todo porque acá no acaba. O sea, acá estoy recién entrando a una parte porque después se liberaliza el sector agrario. Entonces, y déjame que terminemos y después podemos intercambiar un poco más de ideas sobre esto. Ya, más bien te agradezco mucho tu participación. Entonces, este es el esquema que le manifiesto. Esta era la cláusula del contrato. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Miren, el propio contrato, ¿por qué les digo esto? Porque, y yo les agradecería que todas las preguntas las pasemos al final para que ustedes vean la película completa, porque acá todavía estamos como que a la mitad de la película. Entonces, miren, el propio contrato tiene un procedimiento para resolver el contrato. Pero miren cómo cambian las cosas, por eso es ubicarse siempre en el tiempo. Este contrato es un contrato suscrito antes del Código Civil del 84, con el código anterior. Y este contrato no habla de resolución de contrato, sino habla de rescisión. Entonces, que es un término distinto, entiendo yo. ¿Por qué? Porque la rescisión y la resolución son dos conceptos jurídicos distintos, ¿no? La rescisión son por causales existentes a la suscripción del contrato y la resolución son causales sobrevinientes a la firma del contrato. Entonces, cualquiera de estas obligaciones, cuando se dan, van a ser una vez que ya el contrato fue suscrito. Entonces, existe unas cosas, unos aspectos legales temporales que luego han sido modificados. Entonces, el contrato tiene que adaptarse a la modificación, obviamente, en lo que se considere, ¿no? O lo que corresponda, mejor dicho. Entonces, tenemos el marco legal, tenemos el contrato, ¿y qué pasa luego? Luego tenemos los cambios estructurales. Ya los pongo yo, cambios estructurales. El 30 de junio del año 91 se dio el Decreto Legislativo 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, que está vigente a la fecha. Y el 17 de julio del año 1995 se da la ley 26505, la ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y las comunidades campesinas. Estas normas se dan y modifican completamente la estructura del sector agrario, la, ex, la estructura del sector agrario. El decreto legislativo 653 ya unifica, como vimos, la reforma agraria que hace, separa el régimen de propiedad en dos. El 653 lo unifica y dice, el régimen de propiedad será solo uno, ¿ya? Solo uno. Se eliminan las restricciones a la propiedad, cualquiera fuera su origen, y se mantienen, lo que sí se mantienen es ciertas limitaciones a la parcelación agraria. O sea, no se puede parcelar completamente, se tiene que mantener una unidad mínima, ¿ya? Y el ámbito es nacional. Entonces, acá vamos a ver lo que dice en cuanto a restricciones la norma, el decreto legislativo, después vuelvo al cuadrito anterior.
el artículo 7 dice, la propiedad agraria, cualquiera sea su origen, este contrato de adjudicación gratuita es una forma del origen. Otra puede ser vía la expropiación que tuvo, ¿no? Porque también esto afecta también a todas las cooperativas. Las cooperativas, en función de esta liberalización, pudieron vender sus tierras y independizarlas. Puede ser libremente transferida a terceros. Si la transferencia es parcial, el área de las unidades resultantes no debe ser inferior a 3 hectáreas agrícolas bajo riego o sus equivalentes en tierras de secano, que no sean bajo riego, ¿no? Entonces, esto ya te da un margen de libertad. O sea, tú, cualquiera sea el origen de la propiedad, en este caso el contrato de adjudicación, eh, tienes que libertad para la transferencia siempre y cuando mantengas la parcela. Igual, el reglamento, el decreto 04891, señala la libre transferencia de predios, aun cuando ello origine el fraccionamiento que se refiere el primer párrafo del artículo 7, no requiere autorización previa, pase o visación de dependencia pública alguna para la realización de dicho acto jurídico, cualquiera sea el título que conste en el dominio. Listo, para mí está clarísimo. Volvemos a las normas. La ley 26.505, que se dio en julio, o sea, 4 años después, parece que las incertidumbres en el sector agrario seguían, ¿no? Que ya es mucho más clara, ya elimina inclusive las limitaciones a la parcelación agraria. ¿Y qué hace? Elimina todo tipo de restricciones a la propiedad agraria, ¿ya? Y de alguna manera, veamos lo que dice, las garantías previstas en los artículos 70, que es el régimen de propiedad, y 88 de la Constitución, acá hay que también ver, ¿no? El decreto legislativo 653 se dio antes de la Constitución del 93 y en la ley 26.505 después. Por eso que ya esta segunda hace referencia al régimen de propiedad. Significa que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras distintas a las establecidas en el texto de la presente ley. Que por ningún motivo. Listo. El derecho de propiedad sobre las tierras en el régimen agrario y los demás derechos reales que le son inherentes se regulan por las normas del Código Civil y la Ley 26.505, encontrándose libre de cualquier limitación respecto de su extensión o ejercicio de conformidad con el artículo 3 de la ley. Clarísimo. Entonces, pasamos de un régimen completamente restrictivo a un régimen que ya no existen restricciones. Entonces, pues ustedes me dirán, entonces, ¿qué hacemos en esta clase? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos en esta clase? En verdad, no debería ser así de simple. Sin embargo, en este periodo que va del 30 de junio hasta la fecha, a pesar de esas normas claras, los gobiernos regionales, varios gobiernos regionales, inician proceso de resolución del contrato por el incumplimiento de esta cláusula. Yo tengo varios casos en el gobierno regional de Junín, varios. Y en algunos casos el Poder Judicial les ha dado la razón. La verdad es increíble. Entonces acá, ¿y por qué? Casi todos los procesos de resolución se dan no interpretando bien la causa, o sea, prácticamente se apunta que se ha vendido, no se toca para nada la autorización, se ha vendido, ¿no? Ese es el estrategia. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿dónde también se agarran? El 25 de julio del 2004, salió la ley 28.259, ley de reversión de predios rústicos adjudicados a título gratuito. Esto es increíble, esto es increíble. Esta ley se dio el 25 de junio, casi 9 años después de la ley 26.505, que decía que inclusive
que para cualquier fines, inclusive urbanos, podía ser transferida. Entonces, 9 años después sale esta ley, la ley 28259 y su reglamento, ¿no? Entonces, yo tengo, cuando esta ley sale en el Congreso sale esta ley, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ley? Lo que ustedes señalan ahí, que los que han dado mal uso a los contratos de adjudicación gratuita, el Estado tiene que revertir eso a su propiedad. Y no hay ningún pago de por medio, no hay ningún pago de por medio, es una confiscación completa y, ¿no? Porque una expropiación implica un justiprecio, acá no, acá se resuelve y no pasa nada. Entonces, cuando esta ley va al Congreso, le piden la opinión al Ministerio de Agricultura. Entonces le dicen, señor Ministerio de Agricultura, ¿y usted qué opina de esta ley? ¿No? ¿Qué opina usted de esta ley? Entonces, esta ley, ¿qué dice el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura, esta ley dice no tiene ningún sentido, no tiene razón. ¿Por qué? Porque ya desde el año 2095, con la ley 26505, hay libertad de venta, ¿no? Entonces, los que han vendido, inclusive con fines urbanos, lo han vendido en base de un marco legal, que entonces no hay ningún incumplimiento. A pesar de eso, sale la ley de reversión de predios, sale el reglamento y comienzan las reversiones nuevamente, ¿no? Antes de esa ley eran por el mismo contrato, luego de esa ley por la ley. Entonces, pues, acá se vulneran una serie de principios constitucionales, y no solo constitucionales, sino legales, porque hay una ley que autoriza, se vulnera el principio del artículo 60 de la Constitución, que señala que los contratos de alguna manera no pueden ser revisados por vía administrativa, que eso es lo que se ha, ¿no? Hay sentencias de la Corte Suprema, inclusive, que dicen que estos contratos no pueden ser revisados en la vía administrativa, pero son materia de resoluciones en la vía administrativa. Entonces, se vulnera el derecho de propiedad porque no se paga ningún justiprecio y otras normas adicionales. Es más, frente a esto, el tribunal tiene posiciones no muy claras porque han habido acciones de amparo y felizmente hay una última sentencia que es de una acción de amparo presentada en Ucayali contra una resolución directoral de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, en la cual de alguna forma se señala y ese es el número del expediente, el expediente 00503-2016, PA, proceso de amparo del TC del 20 de junio del 2017, y la Dirección Regional Agraria de Ucayali resuelve el contrato de adjudicación y el Tribunal Constitucional le dice no, declaro fundado el amparo por cuanto acá se está vulnerando el derecho de propiedad, porque no hay un pago de un justiflex, existe una confiscación. ¿Ya? Entonces, ese es el estado del régimen de propiedad de selva y de ceja de selva. En las normas está claro, al menos en el decreto legislativo 653 y en la ley 26505, pero con esta norma que lo faculta a los gobiernos regionales a resolver los contratos que se han incumplido, ¿no? Entonces solo se rigen
yo he visto varios casos, principalmente Junín, solo se basan en el incumplimiento. Para ellos ni siquiera existen estas normas posteriores. Entonces, solo se basan en estos contratos, en este contrato, en lo que dice literalmente el contrato. Inclusive ni siquiera ya la autorización no existe. Ya la autorización la daba la Dirección de Reforma Agraria. Y la Dirección de Reforma Agraria no existe desde que se derogó la ley de reforma agraria. Entonces, realmente nos encontramos aún, sobre todo los que tienen propiedad bajo este régimen de contratos de adjudicación gratuita, ¿no? Que en muchos casos estos contratos de adjudicación gratuita regularizan compras-ventas realizadas en su momento al al titular, ¿no? Sino que como no habían propiedades en esa época, no había un régimen de catastro, el régimen de propiedad de registrales en esas zonas prácticamente no existía. Entonces, por eso muchas se regularizaron vía este contrato de adjudicación gratuita. Entonces, actualmente, pues, ¿qué tenemos como conclusión, no? El marco legal del sector agrario en ceja de selva y de selva, si bien es claro, ya que, ya que no existen restricciones a la propiedad, existen autoridades, sobre todo regionales, que tienen interpretaciones distintas, basándose en el propio contrato, en la ley esta 28259, que de alguna manera, al interpretar, están resolviendo los contratos y transfiriendo eso en propiedad estatal, con el daño que esto existe, los procesos judiciales que se tienen que seguir, en algunos casos amparos, en algunos contenciosos, procesos pues que demoran. Yo he tenido en estos casos procesos que demoran 10 años, 12 años, ¿no? Y la verdad es algo increíble. Entonces, estas posiciones jurídicas, ¿qué es lo que crean? Una inseguridad jurídica total. Yo soy propietario, pero estoy sujeto a lo que diga la autoridad regional, que muchas veces actúa de manera política y de manera arbitraria y unilateral, ¿no? Entonces, señores, esto es lo que yo les quería comentar. Ahí les dejo la presentación. Les dejo mis correos también en caso que quieran hacer alguna pregunta adicional. Y eh, si en todo caso ustedes tienen algunas preguntas, con todo gusto estoy para absolverlas. Muchas gracias por su participación. Muy amables. Muchas gracias, estimado doctor. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se les dará el uso de la palabra. Adelante, doctor Fernando. Doctor Salvatierra, muy buenas noches. Felicitaciones por su brillante exposición. Muy sintético y me ha parecido que ha tocado un punto muy importante con ese tema de que no se lo escuchaba a nadie, doctor. Muy bien, lo felicito. El tema de las cláusulas, que en este caso, estos procesos usted señalaba han ocurrido en la selva, también yo he visto que han ocurrido aquí con con los contratos de reforma agraria, donde han habido cláusulas de reversión. Entonces, voy a hacer una pregunta sintética porque me ha ilustrado bastante, doctor, le agradezco, de verdad. Gracias a usted, doctor Urbina. Muy amable, más bien, Al por sus contrario, doctor, palabras. su consideración. Pero quiero ponerme en un escenario. Ya ocurre la cláusula de reversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación de inseguridad jurídica total. Entonces, en un terreno donde Total, había un propietario, ya no hay propietario. Ese propietario se vuelve un posesionario. Y, y el derecho regresa al Estado y es un incentivo para que le hagan invasiones. Y en el caso, por ejemplo, de Caraballo o Puente Piedra, el Lurín, yo he visto que eso ha servido justamente para eso, han utilizado al Ministerio de Agricultura para que llegue a un nivel de consagrar las reversiones, para generar la incertidumbre y
legalizar invasiones. Entonces, no sé si lo mismo ocurrió en la selva, doctor, justo que estoy Lo en ese... mismo, exactamente lo mismo. Ese es el modus operandi. ¿Qué pasa? Y ahora, desde hace aproximadamente 6, 7 años, con el proceso de transferencia de competencias, ya las competencias no las tenía el Ministerio de Agricultura, porque al menos el Ministerio de Agricultura actuaba como segunda instancia. En cambio, a partir de esta, no, de esta transferencia, solo son las regiones que actúan como primera y segunda instancia, porque ni siquiera ahí existe el recurso de revisión. Entonces, la verdad que esto se politiza. Yo no quise entrar al tema, pero usted ha dado en el clavo, doctor Urbina. Esto es exacto, porque como revierten la posición, entonces muchas veces hay una invasión, ¿no? Se invaden las tierras. eh, yo he tenido casos de invasión de tierras de 100 hectáreas agrícolas y luego se han destruido las tierras, ahora son urbanas y van al ministerio o a la región para que la región vía este sistema de reversiones, revierta y lo pase a su nombre, ¿no? Pero bueno, en muchos casos todavía estamos en la lucha. Ujú. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Abusando de su amabilidad, una pregunta así cortita también. ¿Su venia, doctor? Por favor, con todo gusto, claro. La propiedad agraria en la selva está en función de la calidad de las tierras también, y la calidad de las tierras mayormente es forestal, ¿no? Un pequeño comentario de ese tema, doctor, solo siempre para tener una visión, para seguirlo mejor. Bueno, en la selva, en la CG Selva y Selva, cada vez con la tecnología, las áreas forestales están dando paso a las áreas de cultivo, ¿no? Entonces, en la selva cada vez hay mayor diversidad de productos y mucho producto de exportación, ¿no? Hay zonas cafetaleras, ahora hay mucho quión, hay mucha fruta, eh, especies importantísimas para el desarrollo. Entonces, ya las áreas forestales se están cediendo y bueno, hay procesos de reforestación también que son bastante importantes, ¿no? Pero si uno no tiene la seguridad jurídica de la propiedad, ¿cómo invierte? Porque ahora sí lo pueden hipotecar los terrenos. Entonces, pero si están con la espada de Damocles, que ya yo una hipoteca y te van a dar vender un pedazo de terreno, entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica, no? Doctor, muy amable, muchísimas gracias por sus respuestas. Muy agradecido. No, gracias a usted, doctor Urbina, muy amable. Usted, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Chao y cualquier consulta que tengan, ahí tienen mi correo. Yo te voy a enviar la presentación, les voy a enviar la presentación para que la tengan y cualquier duda, con todo gusto de resolverla. Muy amables. Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy. Gracias por haber respondido la pregunta del participante. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Bill Oyer. Ha sido todo un gusto, ha sido todo un honor poder escucharlo y aprender de usted de ese tema tan importante en el curso de Derecho Agrario. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche.